Bueno, ya. Hoy día vamos a hablar de cómo es el amor que nos enseña la palabra. Eso vamos a aprender hoy día. De acuerdo a Primera de Corintios. Así que si pueden ir a sus Biblias a Primera de Corintios. Pueden estar en Primera de Corintios y más adelante vamos a hablar ya del capítulo para poder ir hablando, pero antes de eso pueden ir a Primera de Corintios. Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, Primera de Corintios. Ya, Primera de Corintios 13, número 13. El número grande, el número 13. La carta de Corintios es una carta que ha sido enviada por el apóstol Pablo a una de sus iglesias, específicamente en Corinto. Súper bien. Y en esta carta, a lo largo de la carta completa, tenemos dos tomos, hay dos cartas, Primera de Corintios y Segunda de Corintios. A lo largo de estas dos cartas tenemos varios temas tratados, distintos temas. Por ejemplo, lo diabólico y carnal, que son las divisiones, y también aquellos que causan las divisiones, lo diabólico y carnal, de las divisiones y de aquellos que las causan. También leemos que toda la gloria le pertenece al Señor únicamente. También en esta carta podemos ver la sabiduría, habla de la sabiduría y también menciona la sabiduría del mundo. Y esto nos da a entender que en el mundo sí hay una sabiduría, pero que no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal y diabólica, como lo describe el libro de Santiago, capítulo 3, versículo 15. En esta carta de los Corintios, en Primera de Corintios, también nos habla de la inmoralidad, que debe ser juzgada de forma rauda y firme. Y no solamente la inmoralidad como concepto es la que debe ser juzgada de forma rápida y firme. No el concepto, sino ¿qué? ¿Qué creen ustedes? Aparte del concepto. Porque, la acción. ¿ah? La acción. Claro, la acción. Y a veces nos enfocamos a solo la acción. Es que la mentira está mal. La inmoralidad está mal. Pero ¿quién ejerce, quién acciona la inmoralidad? ¿Cómo? La persona. Sí. Entonces, aquí en esta carta encontramos cómo debe ser juzgada la inmoralidad de forma rauda y firme. Y no solo el concepto de inmoralidad, sino la persona que está en inmoralidad. Sí. Es como, espérate, como Sí. nosotros juzgamos o como Dios juzga. Nosotros juzgamos a través de su palabra. Ah, perfecto. Yo juzgo, esto es correcto, esto le agrada a Dios, esto no le agrada a Dios. No habla de un juicio como el juez, que con un martillo dictamina lo que es bueno y lo que es malo. Pero yo sí puedo dictaminar lo que a Dios le agrada y lo que no, de acuerdo a lo que Él me ha dicho. Entonces, en esta carta podemos ver cómo se juzga la inmoralidad en todo aspecto, en todo aspecto. Y no solo el concepto, como les decía recién, sino hay quien la realiza. Sí, Paola, dale. Cuando, por poner un ejemplo, Sí, si yo veo la inmoralidad, Sí. ¿yo qué debo hacer? La veo, sí, me doy vuelta y miro para otro lado, no, encaro, sí. En caras. Pero, sí, sí. ah, ya. Ahí está el pero. ahí está, pero vamos a ir andando, tiene relación con el amor. Si yo amo a mi hijo, ¿lo corrijo o no lo corrijo? Corrijo. Lo corrijo. ¿Lo corrijo con violencia, con abuso? ¿O lo corrijo en orden y con amor? En orden y con amor. Y en la iglesia lo mismo, Pablo llama, en esta carta, y en otras también, llama a la iglesia a juzgar de forma correcta, a decir, a ver, esta persona se dice ser hermano, pero está en fornicación. Y dice, por ejemplo, cosas como, con ellos ni siquiera comas. El problema no es tanto su pecado, sí es un problema. El problema más grave es que se llama hermano y está en pecado. El problema no es tan grave que mienta. En el mundo nosotros también éramos mentirosos. El problema está en ser mentiroso y llamarse hermano.
Y ahí es donde uno hace el juicio y dice, esto no está correcto. Y la palabra nos guía cómo reaccionar de acuerdo a las diversas situaciones. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo, no voy a meter mucho ahí porque no es el tema de hoy, pero es importante considerarlo. La palabra dice que cuando uno le llama la atención a un hermano, tiene que hacerlo considerándose a sí mismo. No sea que yo mismo caiga en lo que estoy juzgando. Como lo que dijo el pastor. Ya, a ver. Que lo dijo la pastora Paulina. Sí. Que cuando yo apunto con un dedo, hay 3 dedos apuntándome a mí. Exactamente. 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 Entonces, la palabra en Corintios nos lleva a muchas cosas, muchas instrucciones, una guía de cómo hacer ciertas cosas. Y también nos apoya en el cómo hacerlo. ¿Qué debo hacer y cómo debo hacerlo? ¿Ya? También habla en Corintios los principios del matrimonio, de cómo mantener el pacto matrimonial firme. Pablo también hace un llamado a ser como él. Dice, imítenme a mí como yo imito a Cristo. A Jesucristo. 1 Corintios 11:1 dice eso. Entonces, en solamente media porción de una carta, son 2 cartas, pero solamente en la mitad de una carta podemos ver todos estos temas que les acabo de mencionar. Y son algunos, no están mencionados todos. Entonces, una carta muy rica en cuanto a instrucciones a cómo debemos movernos en la iglesia y fuera de ella. Con esta misma profundidad entonces y espiritualidad, también se trata de un tema que es muy importante, que de hecho es importante al punto de ser como una columna vertebral en un cuerpo. Es tan esencial el tema que el apóstol plantea, porque plantea temas de matrimonio, como veíamos recién. ¿Qué más? A ver, ¿qué se acuerdan? ¿Qué más habla la carta de Corintios? Lo que ¿Cómo recién debemos mencionamos. actuar? ¿Cómo debemos actuar frente a qué? Cuando está... Es que usaste palabras, pero la idea era así como cuando está el pecado. Claro, ¿cómo actuar cuando una persona está en pecado, en inmoralidad? Inmoralidad. Ya, ¿Qué súper le bien. agrada y qué no le agrada a Dios? ¿Qué le agrada y qué no le agrada a Dios? Ya, ¿qué más? ¿Qué otros temas mencionamos? Corregir bajo el amor. Corregir bajo el amor, perfecto. ¿Qué más? Habla temas del matrimonio, de cómo debe ser el matrimonio llevado. ¿Qué más? ¿Qué más se acuerda? Me quedé con el tema de la mentira. Ya, ok. Corregir como... Es que eso es moralidad al final. Claro, sí, claro. Habla también de las divisiones. Pero dentro de todos estos muchos temas, hay uno que habla, que vamos a tomar hoy día. Así que es un tema que, si bien pareciera ser breve, abarca la vida entera. Es un tema que el mundo lo está hoy tomando como parte de sí mismo y está enseñándose unos a otros cómo deben hacer esto, pero está muy equivocado. Vamos a orar para comenzar. Señor, gracias por este gran tema que tú planteaste, que tú le revelaste al apóstol Pablo. Gracias porque podemos nosotros ser llenos, no solo del aprendizaje, sino de la revelación y del vivir esto. Gracias, Señor, porque aún estando en un mundo de confusión, donde el tema de el amor es algo tan ensuciado, Señor, es algo que es tan tergiversado, podemos tener, a pesar de eso, la guía correcta de cómo tú dices que es el amor que tú has tenido con nosotros y cómo es el amor que quieres que nosotros tengamos también con la gente, con la iglesia. Gracias, Señor, por este gran tema esencial para la vida de todo cristiano, de todo discípulo de Jesucristo. Te entregamos esta palabra para que tú nos reveles aquello que tenemos que entender hoy. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El amor. Vamos a ir al capítulo 3 de Juan, antes de ir a Corintios. Juan capítulo 3, versículo 16. Cuando hablamos de amor, podemos confundirnos con tantas explicaciones, tantos consejos, Juan 3, tantos argumentos
tantas formas que el mundo enseña de cómo debemos amar. A su vez, la palabra también nos enseña de diversos tipos de amor. Hay un amor que está entre las parejas, que es el amor eros. Hay un amor que es con Dios, que es el amor ágape. Hay un amor que es el amor de amistad, de hermandad, que es el amor filios. Pero hay un amor que es el amor que Dios nos pide tener y que es la base de toda iglesia. Juan capítulo 3 es la base de toda iglesia, porque como vamos a analizar después en Corintios, nos vamos a dar cuenta que hace un contraste grande entre el amor y otras cosas que también son importantes, y en ese contraste dice, pero el mayor de todas estas cosas es el amor. Pero antes de eso vamos a ir entonces a Juan capítulo 3. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Un versículo muy conocido por la iglesia, muy conocido por la gente, muy conocido por gente que no es de iglesia, pero que ha crecido con familiares que sí son de iglesia. Un versículo muy repetido. En Chile, en otros lugares, en el mundo. Pero hoy día vamos a desglosarlo y vamos a entender una cosa. Primeramente, Dios tiene una forma de amar. El amor no es algo tan volátil o sujeto a interpretaciones. El amor es concreto. ¿Y por qué digo que el amor de Dios tiene una forma? Porque el versículo comienza diciendo, ¿puedes leerlo, Paola? La primera parte. Dice, porque de tal manera. Ahí, perdón, de nuevo. Porque de tal manera. Ahí. Otra vez. Porque de tal manera. De tal manera. Hay una forma. Hay una manera. De tal manera yo hago esto. Ah, tú lo haces de otra manera. Ah, yo lo hago de esta manera. Y aquí la palabra está enseñando, por medio del apóstol Juan, porque de tal manera amó Dios, primera parte, al mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo. En esa corta frase ya hay una forma. Y nos pone en alerta y nos dice, de tal manera amó Dios al mundo. Luis. De tal manera amó, Amó. ¿se entiende? No de tal manera ama a Dios al mundo, amó, Es que verbo sí, pasado. súper bien. Sigue el contexto. ¿Ya? ¿Por qué dice amó? Porque la forma en que él amó está a continuación. Ya. Esto fue inspirado por el Espíritu Santo para el apóstol Juan, dejándonos en claro que el amar de Dios no es volátil. No, si Dios me ama, entonces Él está conmigo en todas. No, yo no tengo problema porque mis papás son cristianos, entonces yo me va a ir bien en la vida, porque Dios me ama. Ah, no, yo no voy a la iglesia, sí, pero tú estás con una mujer, no estás casado, ¿tú crees que eso a Dios le agrada? No, pero Dios me ama. Dios nos juntó. Dios nos juntó. Es que usted no sabe la historia. Yo me encontré con ella, no nos veíamos hace 10 años, y justo voló una mariposa, y cuando yo voy viendo a la mariposa, ella también, y cuando bajamos la vista, estábamos uno frente al otro. Y hace 10 años que no nos veíamos. Es que usted no sabe, pastor. Pero eso a Dios no le agrada. No, pero si Dios nos ama. No. Dios tuvo una forma de amar, de amarnos. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Sigamos. ¿Cómo? ¿De qué manera? Que ha dado. Lee tú, Luis, esa parte. Desde el principio hasta donde dice que ha dado. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Ahí nomás, que ha dado. Solo hasta que ha dado. Que ha dado. Porque de tal manera amó Dios al mundo. O sea, la envergadura de su amor, la cantidad del amor que Él tuvo, de tal manera amó que dio Como un amor desmedido. un amor sin proporciones. Si no hay proporciones, que no hay nada que lo De iguale. tal manera, es como tan grande. Es tan grande el amor que dio. Entonces, vamos por partes.
De tal manera amó Dios al mundo. Un amor tan grande que quedó en palabras, que quedó en frases emocionales y románticas. Hijo, te amo. No. De tal manera amó Dios al mundo que dio. No solo habló, no solo pensó, no solo tuvo buenas intenciones. Hoy que te vaya bien, que te mejore. Oye, mi hijo tiene cáncer, no sé qué hacer, estoy desesperado. Uy, bueno, Dios quiera que todo salga bien. Ahí no están dando nada. No se está dando nada. El amor de Dios es de tal manera que dio. Cuando damos, estamos haciendo algo al respecto. Aló, aló. Oiga, ¿no tiene un pancito que me regale? Uy, no, sabe que no tengo nada. Pero mira, pídale al Señor porque Él le va a dar. El Señor es bueno, el Señor es justo. Pídale al Señor, mira, nosotros estamos acá. Gracias a Dios nomás, gracias a Dios. ¿Qué amor es ese? Eso no es amor. De tal manera amó Dios al mundo que Ha dado. ha dado. ¿Qué dio? A su Hijo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Cuando hablamos de dar, este no es un dar fácil. No se compara a cuando vamos en la calle y alguien nos pide plata y buscamos la monedita de 100 pesos que la metimos a la lavadora como 3 veces con el pantalón y se la damos al caballero. El dar de Dios no se compara a eso. El dar de Dios tampoco se compara a una herencia millonaria al hijo que quizás no se lo merece. Es mi hijo. No se lo merece, pero es mi hijo. Tampoco se compara a eso. Porque es mi hijo. Aunque no se lo merezca, es mi hijo. El amor del padre va a decir, yo le voy a dar su herencia porque es mi hijo. Pero tampoco se compara a eso. Por muy precioso que pueda verse, hoy el papá, ese hijo no se lo merecía, pero el papá con tanto amor le dio la herencia igual. Precioso, no digo que sea malo, pero tampoco se compara con eso, porque estamos hablando de un padre que le da un hijo. Aquí estamos viendo que de tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo. ¿Qué relación tenía él con el mundo si el mundo le dio la espalda? El mundo es creación de Dios, pero no hijo de Dios. Entonces no es como un padre que le da la herencia al hijo inmerecido. Eso aún tiene cierto grado de intencionalidad, porque hay una relación parental, padre-hijo. Pero el mundo, dice la palabra específicamente, quiénes sí son hijos de Dios y quiénes no. Y de acuerdo a la palabra, todos aquellos que están en el mundo son hijos de quién. No, Satanás. de Satanás. La palabra especifica. Lo vamos a ver por qué. Entonces, Dios da a su Hijo unigénito. No, pero unigénito, Único. único, Único. unigénito, ya. Único. Sí, pero unigénito. Es como que solo Él tiene el gen de Dios. Porque Ya, Jesús ya. es Dios, así como el Padre es Dios. Nosotros también somos hijos de Dios, los que hemos creído, los que somos guiados por el Espíritu Santo, somos hijos de Dios. Pero el que tiene el gen de Jesucristo, que es Dios tal como su Padre, es el Hijo. Ya. Nosotros somos hijos, pero no dioses. Unigénito, un gen. Eso es para que no se confunda, porque si decimos que Jesús es el único Hijo de Dios, entonces nosotros no podríamos ser hijos de Dios. También lo somos, pero solo Él tiene el gen de la divinidad, solo Él es Dios como su Padre. Celeste, ¿tú puedes leerme por favor el mismo versículo? Juan 3, 16, por favor. Lento, bien pausado, porque después yo les voy a leer lo mismo, pero en una versión especial que les voy a explicar. Solo el versículo 16. 3:16. Bien. De tal manera amó Dios al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Súper bien, gracias. Nosotros hemos hablado que la Biblia fue escrita en español, No. en griego. Súper bien, el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y también hemos hablado de que el griego tiene una riqueza lingüística. O sea, una palabra, hay más palabras para describir más cosas. Nosotros acá en Chile, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, gracias. Hola, ¿cómo te fue? Bien. Oye, ¿cómo está tu mamá? Bien. Oye, ¿vamos para allá? Súper bien. Una palabra para describir 1.000.000 de cosas. Pero en idiomas más antiguos había un bien de estoy bien, podría haber un bien de estoy bien, pero tengo necesidad. El idioma antiguo, como el griego, por ejemplo, es un idioma muy rico lingüísticamente. Como en la actualidad también es el inglés, que a diferencia del español, el español es más resumido. Entonces nosotros hablamos de amar y querer, ¿cierto? Yo te quiero a ti, pero tú amas a Paula. Eso es español. En inglés, I love you, you love her. Love, love. En el griego no. Tú eros, yo fileos. Es otro amor. Entonces, por eso es que nos apoyamos nosotros en Biblias, que quiero destacar que no es que sea otro libro que apoya la palabra, es el mismo Nuevo Testamento traducido. Pero esta Biblia, que se la he mostrado otras veces, no pasó del griego al español. Porque del griego al español, para poder explicar las cosas, había que resumir ciertas palabras. En cambio, pasó del griego al inglés, y ahí no se perdió tanto. Y yo les voy a leer lo que dice el versículo 16 del capítulo 3, en esta versión en griego, que está traducido al inglés. No cambia el sentido, pero lo profundiza. Juan 3:16. Porque Dios ha amado de tal manera al mundo de Satanás que dio a su Hijo, el unigénito Cristo resucitado, para que todo aquel que elija continuamente y se comprometa para el resultado y propósito, no se pierda, sino que definitivamente pueda tener vida eterna por su elección. Wow. ¿Qué encontraron distinto? A ver, Luis, ¿qué te llama la Es atención? más específico, es más claro. Es más claro, ¿no? De hecho, es más claro, es más específico lo que tú tienes que hacer. Lo que tú tienes que hacer. Exactamente. Y a ese punto quería apuntar en esta pequeña explicación. Habla de tu elección. En español no está mal, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda más, tenga vida eterna. En el griego, mucho más rico lingüísticamente, está diciendo para todo aquel que elija creer. Porque yo puedo decir, no, si yo creo, pero es muy distinto decir, no, yo he elegido creer en Jesucristo. Porque si he elegido creer en Jesucristo y en su amor, entonces he elegido no creer en otras cosas. No, si yo creo en Jesucristo, pero también creo en Krishna, y también creo un poquito en Allah, es que me ayudan igual. Entonces tú no has elegido. No, yo he salvado. La versión original nos dice esto. Entonces Él escogió hacer esto. Él escogió dar a su Hijo por amor. Y nosotros también tenemos enfrente una elección, que es amar como Él nos ha enseñado o no hacerlo. Y ahí es que nos vamos a ir al capítulo 13 de Primera de Corintios, y vamos a terminar analizando dos características del amor. Pero antes les voy a dar una pequeña introducción, un contraste, que no sé, ¿recuerdan que en principio les hablé de un contraste que había entre el amor y otras cosas? ¿Sí? Ya, lo vamos a ver. Israel. Pensaba un poco que el griego se siente más profundo, porque en español está bien, ¿cómo se dice? Como bien escrito, obviamente. Y quiere decir, tiene la misma idea, pero en español cuesta entenderlo un poco más en español. O sea, como que es más
tajante, pero muy corto, por decirlo así. Como, Sí, no, por por favor. un ejemplo respecto a lo que tú mismo estás diciendo. Yo hablo creol, ustedes saben que yo hablo creol. Y muchas veces cuando me ha tocado hacer traducciones, porque el creol es más simple que el español. Y el inglés, o sea, el español es más simple que el inglés. Y el inglés es más simple que el griego. Entonces, si yo quiero decir algo en español y lo voy a decir en creol, siento que tengo, en mi mente lo tengo que resumir harto. Porque no hay tantas palabras tan específicas. ¿Me entiendes? Y lo mismo pasó cuando lo pasaron del griego Al español. al español. Lo mismo. Se fue reduciendo, no perdiendo el sentido. Los traductores, con temor de Dios y con mucho sudor y lágrimas y muerte y martirio, se ha logrado tener esta Biblia en español. Gracias a Dios por eso. Pero por un tema lingüístico se va a El perder. otro es mucho más específico porque dice, o sea, el pueblo de Satanás. De Satanás. O sea, aquí no hace mención al pueblo. Al mundo. Claro, como, sino que habla de, como del mundo entero, es complejo. Es como el mundo. El mundo, Claro. pero no especifica que somos un mundo malo, un mundo Es el mundo de que está Satanás. dañado. Y de hecho, sin adentrarme mucho más, pero la razón de por qué es de Satanás, porque cuando Adán y Eva pecan, ellos les dan el derecho a Satanás por sobre el mundo. Porque Dios los puso en Edén, los puso en un lugar, pero ellos pecaron. Entonces, ellos decidieron, en esta conversación que tienen con Satanás cuando comen el fruto prohibido, deciden entregarle lo que Dios le había dado a ellos. Imagínense una llave. Dios me dio la llave de la casa. Y viene la serpiente y me dice, pero hace lo que te dijo que no hicieras, y da lo mismo, no va a pasar nada. ¿En serio? Sí, pero a cambio de esa llave. Ya, aquí está, toma. ¿En serio puedo comer? Sí. Anda, no. Eso fue lo que pasó. Entonces el mundo es de Satanás. Eso hoy. Y dice la palabra que de tal manera amó Dios al mundo de Satanás. ¿Esperaba alguna retribución Dios con esto? ¿O era un hecho neto de amor? Amor. Amor. Porque la esencia de Dios es amor. El apóstol redacta en el capítulo 13 y empieza a hablar del amor. Pero antes de hablar del amor, habla de los dones espirituales. A ver, ¿qué dones ustedes conocen? ¿Qué dones se pueden acordar? Mencionen los que se vayan acordando y vamos. ¿Hablar en lenguas? Bien, hablar en lengua. Para sanar, ¿Cómo? para sanar personas. Sanidad de enfermos. Bien. ¿Qué más? ¿Qué otro don existe? El demonio. Sacar demonios. Ok, es otro don. Muy bien. Misericordia. La misericordia también es un don. ¿Saben lo que es un don? Es un regalo. Es algo que viene de Dios, no nuestro. Dios lo da y ahí está. Bien, la misericordia también es un don. Es un regalo que Dios nos da. Por esencia no somos misericordiosos. Nuestra esencia humana no es así. No es así. La misericordia, un don. ¿Qué otro don? Vamos. Hablar en lengua, sanar enfermo, El demonio. sacar demonios, misericordia. Sabiduría. La sabiduría también es un regalo de Dios. ¿Qué más? El arte, como dijo La paciencia. La paciencia, El arte le dijo que era un regalo de que era un don de Dios. Ya, ok. ¿Qué otra cosa? ¿Cómo dijo la palabra? El arte, No, lo antes. de la paciencia. No, antes. Cuando dijo la lengua. Don de lengua. Don de lengua. Pero para los dos sentidos. Para Ah, interpretar y- interpretación de lengua. Eso. Claro. Imagínate a ti, el Espíritu Santo te lleva a hablar una lengua. Y de repente Celeste dice, mamá, cuando tú dijiste eso, yo sentí que tú dijiste esto. Interpretación de lengua. Puede, cuando está el don, puede ser. El don de los sueños. A José, por ejemplo. Don de tener sueños. Ya, ok. De interpretar sueños. También de interpretar sueños. O los Profecía. 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 El don de profecía. Es decir, ¿sabes qué? Y claro, es decir, es de Dios cuando es en orden, ¿cierto? Una persona puede desordenarse. Puede desordenarse y decir, yo profetizo que no sé qué. Versus, pastor, ¿sabe qué? Mire, el otro día me pasó esto y tuve este sentir y creo que puede ser de Dios. Mire, creo que la iglesia va a vivir un momento difícil. Creo que la iglesia va, porque tuvo un sueño, no sé, con agua. Y lo que hablábamos nosotros un tiempo. Y siento que quizás debiéramos prepararnos. Creo que Dios me lo advirtió, pastor. ¿Qué cree usted? Inmediatamente vamos a orar por eso, vamos a ayunar por eso, para que esas aguas no puedan entrar a la iglesia. Agua espiritualmente hablando, ¿cierto?
en orden. Versus una persona que viene, permiso, saca el micrófono. El Señor me muestra. Desorden. Desorden, desorden, desorden. Importante el don de profecía, ¿no? Sí. Importante. Importante. Es un aviso a la iglesia de las cosas que van a pasar. Entonces, es importante que la iglesia tenga profecía celeste. Que alguien de repente, el Señor te muestre a ti y después tú converses con nosotros y digas, pastor, ¿sabes qué? Tuve un sueño en el que esta persona tenía un accidente. Ah, pero celeste. Y tú no sabías que esta persona estaba metiéndose en un deporte que yo le dije que mejor no lo hiciera. Qué bueno que me lo contaste, una profecía. ¿Sabe qué, don no sé cuánto? Mire, cuídese. Quizás no es bueno que usted practique boxeo porque es cristiano. No, pero sí, es que nariz quebrada, no sé, cualquier cosa. Ya, otra profecía, no sé, siento que Dios va a traer gente para dividir la iglesia. Qué importante, estar orando y atento. Entonces, como tenemos esa profecía que Dios dio, estamos con un grupo de personas y alguien dice, hoy, no, este misionero tan chico. Yo creo que los misioneros deberían ser por lo menos de 30 años, porque ¿qué hace un joven de 24 años? Diabólico, división, no conoce la escritura, no conoce la escritura, ni menos escucho del apóstol Juan, que era un joven cuando seguía al Señor. Entonces es importante ¿Discernimiento eso no es? también discernimiento de espíritu, eso es otra cosa, porque si la persona está hablando eso, yo inmediatamente, si tengo el conocimiento, voy a decir, esta persona está dividiendo. Daniel, mira, ¿sabes qué pasó? ¿Sabes qué pasó esto? Ok, qué bueno que me lo dijiste. Porque si no, uno que hace, igual tiene razón, ¿eh? Y la semilla, Y pues tiene 24 años nomás, pudo andar de misionero. claro, porque no estudia mejor, po. Y todas esas cosas. El pastor no es casado. El pastor no es casado. Vamos a orar por eso. Entonces, la semilla. El pastor agarra el ramo. Claro, la semilla. ¿Y esa semilla qué pasa después? Crece en la cabeza. Ya, bien. Discernimiento de espíritu. Qué importante el discernimiento de espíritu. Estar hablando con alguien y que el Señor te muestre, está mintiendo. Es mentira. Ah, es el discernimiento del espíritu. Claro. Hay que tener cuidado siempre. Todo sujeto al Señor. Todo sujeto al Señor, porque yo puedo juzgar a una persona equivocadamente. Sí. Pero siempre sujeto al Señor. Y el Señor está mintiendo. Es mentira. Es mentira. Lo plantea, lo ora. Y de repente el Señor lo saca a la luz y dice, Yo sabía. el Señor me lo había mostrado. Claro. ¿Y para gloria de quién? Del Señor. Para decir, oye, esta persona que se fue a la iglesia, yo siempre lo supe. Siempre supe que se iba de la iglesia. ¿Es para eso? No. ¿Para jactarse? No, yo siempre supe que mentía. Es porque Lo dije de un principio. Somos un cuerpo, Somos un cuerpo y nos dolemos. sí. Entonces tenemos que trabajar como eso. Pero es para glorificar a quién? Al Padre, a Jesucristo, al Espíritu Santo. No es para decir yo siempre lo supe. Otro don, interpretar lengua. Importante. Una persona que habla en lengua. Pablo mismo dice que si alguien habla en lengua, se edifica a sí mismo. Porque yo hablo en lengua, ¿y quién es el único que me entiende? Dios. Pero si hay alguien que tiene el don de interpretación de lengua, también va a entender. Wow, eso es complicado. Y- Yo no he visto personas que tengan eso. Y muchas veces no es como... Interpretación de cuando se Sí. empieza a hablar, la mayoría cuando se empieza a hablar, yo me he dado cuenta y he escuchado, porque igual a mí me da duda, se habla mucho en israelí o en idioma antiguo. Ya, no sé, es que no reconozco yo los idiomas, no sé. Cuando se empiezan O pareciera un poco que fueran así, ¿o no? parecía Ya. israelí, ¿Sabes es como raro, así, porque escuchando y Adonai o no sé, palabras que son israelitas. Claro, ahora, Entre otras que se habla. es que por Y ejemplo, esas son palabras que pueden ser aprendidas. sí, eso Es iba, como así, como eso raro. iba, porque si cuando una persona habla en lengua, y si yo menciono una palabra en hebreo, probablemente la escuché, y no es una lengua espiritual, no es que esté mal. O sea, si yo digo Yeshua, Jesús Hamashiach, Jesús el Cristo, si no me equivoco, está bien, porque estoy mencionándolo en otro idioma, pero es como que yo le dijera Jesus Christ en inglés, o Jezi en creol. Es una palabra aprendida, no necesariamente es espiritual. Cuando habla de interpretación de lengua, son lenguas,
Que aunque te pongas con el Google Traductor al lado, error, error, error. Porque son espirituales. ¿Ya? Imagínate una persona que está interpretando y puede decir, pastor, Sí, esta persona dijo, y lo que yo entendí es que aquí en la iglesia hay alguien que va a dividir. Estoy dando ese ejemplo, ¿ya? Wow. Y la persona misma ni siquiera sabía lo que estaba diciendo, y a lo mejor ella estaba diciendo, aquí va a haber alguien que va a dividir, libra tu iglesia de la división, pero en lengua. Y la persona lo interpreta. Versus, pastor, ¿sabes qué? Cuando esta persona habló, sus lenguas exaltaban a Satanás. Puede ser. Puede ser. Puede ser. Sí, ahora me acuerdo de la iglesia pentecostal, empiezan a hablar en lengua y dice el Señor tal cosa, vendrán falsos profetas. Claro. Claro. Pero todo tiene que estar sujeto a Dios, porque si no podemos creer que tenemos el don. En el fondo, ¿son importantes los dones? Sí. Poquito, así como que ya nos igual apoyan. ¿Es así? ¿O es como la mantequilla del pan? No, No. son importantes. Bueno, es como que ayuda a edificar el cuerpo. Edifica el cuerpo. Pero todos nosotros tenemos un don distinto. Todos tenemos dones. Sí, Dios nos ha dado a distinto. todos. Puede ser O más puede o ser puede ser similares. menos. O similares. Que a lo mejor uno no es más que otro, solo son distintos nomás. Sí, sí. Y la importancia se la da uno. Porque encuentra que es más bacán el que tiene el de al lado nomás, pero, No, pero yo creo que todos tenemos Claro. algo. Dios dice que Él repartió dones a todos. Él decidió cómo. Pero la gente, tenemos dones. Hay que desarrollarlos. Entonces les pregunto de nuevo, ¿son importantes los dones? Sí. Y pregunto de nuevo, la misma pregunta, ¿es como la mantequilla para el pan así? Como una cosa media como que sí, pancito pegado no importa, así. No, no, hay que desarrollarlo. Es importante, hay que desarrollarlo. ¿Puede una iglesia sin dones crecer? No. No puede. Se transforma en una reunión social. Y sería contrario a lo que dice la Biblia. Por ejemplo, Porque dice que Dios repartió dones. Él repartió dones. Y con eso ya te queda claro que Dios en una iglesia tiene que haber, o sea, en una iglesia tienen que haber dones. Tienen que haber dones. Súper bien. Él repartió dones y en la iglesia tiene que haber Y dones. tiene que ser distinto, porque si somos un cuerpo, o sea, la mano no hace lo mismo que el pie. No es lo mismo. De hecho hay una escritura de eso. Claro. No es lo mismo. Uno es mano, el otro es pie, el otro es dedo, el otro es oreja y todo. Reitero la pregunta. ¿Son importantes los dones? Sí. Del 1 al 100, ¿cuánto? Mil. Alto, ¿cierto? Excelente. Tenemos los dones acá. Y ahora vamos a finalizar con 1 Corintios y quiero que leamos juntos. 1 Corintios 13, 1. ¿Están ahí? Sí. Atención acá. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un metal que suena o címbalo que retiñe. Y si tuviere profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia y tuviese toda la fe, de manera que trasladase los montes, y no tengo amor, no soy nada. Ya, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Pablo en ningún caso está menospreciando los dones, pero está diciendo qué importantes son los dones, pero sin amor no te sirve. Dios te da un don de profecía, pero no amas la iglesia, no amas a tus hermanos, no te sirve de nada. Suenas. Un metal que suena. Que suena, ¿por qué suena? Porque cuando un metal suena, ¿qué pasa? La gente que mira, llama la atención, ¿cierto? ¿Cierto que si de repente uno le ve un fierro a un gong, ¡pah! ¡Pss! Toda la gente como que, ¡oh! Admirable el sonido de un gong. ¡Pah! ¿Lo conocen, no? Sí. Un platillo gigante. Y dice que es como un metal que suena. Suena nomás, no sirve de nada. Tengo profecía, Dios me habla, tengo sueños, pero no amo lo que Dios ha establecido. No amo la iglesia de acuerdo a sus términos, que dio su hijo, que dio a su hijo. Si yo hablase lengua humana y angélica y no tengo amor,
vengo a ser como un metal que resuena o címbalo que retiñe. Solamente voy a llamar la atención, pero no la de Dios, la de los hombres carnales, que están mirando esas cosas, que son impresionantes a los humanos. 2. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y tuviese toda la fe, ¿es bueno tener fe o no? Sí. Es bueno. Dice Dios, si tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirían a ese monte, muévete de aquí para allá. Y se moverá. Y este ejemplo está tomando Pablo, dice, tuviera toda la fe de tal manera que trasladase los montes. Y está bien, pero si eso no va acompañado del amor, no sirve de nada. De nada. Y repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres. ¿Cuánta gente? Filántropa. Filantropía. Que son filántropos, ¿cierto? Que aman a la gente y reparten todos sus bienes para dar a comer a los pobres. Y uno podría decir, pero eso es amor. Pero aquí Pablo hace un contraste, dice, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y no tengo amor, ¿cómo? Pero si está dando sus bienes para los pobres, ¿cómo no tiene amor? Pablo está haciendo un contraste. Aunque tú des eso, puede ser que no tengas amor. Porque lo puede estar haciendo para... Esperar el cambio. Y para... Llamar la atención. ¡Ay, qué bueno! ¡Oye, el padrecito no sé qué! ¡Oye, qué bueno! Suena. Eso no es amor. Amor a sí mismo y a nadie más. El amor es sufrido. Versículo 4. Sufro muchas veces con las consecuencias de otros que no me corresponden. Como un padre estaría dispuesto a decir, llévame a mí, cuando se están llevando a su hijo a la cárcel. No, a mí, mátenme a mí, no, que no muera él. Cuando están enfermos, a mí, quiero ayudar a él. Prefiero morirme yo. Dios, por favor, que no sea él el que muera, es muy joven, me muero yo. El amor es sufrido, está dispuesto a sufrir. Está dispuesto a ser afectado con tal de amar. Díganme si Jesucristo no es un ejemplo de eso. Humillado, escupido, crucificado. Desechado entre los hombres. Desechado entre los hombres. Dice la palabra que era varón de dolores. O sea, era como su título, varón de dolores. El dolor era parte de su vida. Experimentado en quebranto. Jesucristo fue experto en ser quebrantado. Si eso no es amor, ¿qué es entonces?